Bien, estamos de vuelta con ustedes y esta es la sección esperada de todos los lunes con el ilustre pedagogo, un hombre de comunicación cercana con su carrera, como es el doctor Alfredo Polanco. Buenos días, doctor Alfredo Polanco. ¿Qué tenemos para la sociedad en el día de hoy? Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro querido público. Hoy tenemos un tema bastante importante y es que debido a que cada 31 de mayo, desde el año de 1987, se conmemora el Día Internacional sin Tabaco. Oiga, qué día tan importante. Desde el año de 1987, la Organización Mundial de la Salud ha dejado este día para llamar sobre la importancia de dejar de fumar, la importancia que tiene para el organismo humano el dejar a un lado lo que es el tabaco. Cada año, aproximadamente 6.8 millones de personas fallecen a consecuencia de los efectos del tabaco. O sea que es una cantidad alarmante de fallecimientos asociados con el tabaco. Solamente en Estados Unidos, por ejemplo, mueren aproximadamente 480.000 personas por efectos del tabaco. Y es que el tabaco afecta tanto directa como indirectamente la salud del ser humano, conllevando, por ejemplo, directamente a que una persona fallezca de cáncer, ya que hay más de 30 tipos de cáncer que lamentablemente tienen que ver con el tabaco. Y uno de los principales es el cáncer de pulmón, que es el principal tipo de cáncer en el ser humano. También está involucrado en el cáncer del riñón, cáncer de la vejiga, cáncer labial, esófago, etcétera. Es decir, que si vamos a enumerar los diferentes tipos de cáncer que existen, la mayoría tienen que ver con lo que es el tabaco. O sea, el tabaco es un acelerador de lo que es el cáncer, pero también es la principal causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llámese la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, que también es una causa importante de muerte. El cáncer tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, perdón, el tabaco. Por ejemplo, las personas que fuman tienen un aumento más importante de los niveles de tensión arterial, ya que la mayoría de las sustancias que están contenidas en el tabaco, es decir, el tabaco contiene más de 7.000 tipos de sustancias químicas, pero hay una muy importante, que es la nicotina, que es la responsable de conllevar a lo que es la adicción. La adicción significa que el paciente necesita cada día más dosis. La persona puede iniciar fumándose un cigarrillo diario, luego va a tener que ir incrementándolo de manera paulatina, porque esa nicotina es una sustancia más adictiva que la cocaína, más adictiva que la marihuana, con el inconveniente de que el efecto de la nicotina es pasajero, es rápido, o sea que permanece por pocos periodos de tiempo, y por eso usted va a ver que una persona se fuma a diario 10 cigarrillos, 20 cigarrillos, 30 cigarrillos, 40 cigarrillos, etcétera. Un cigarrillo generalmente da para 10 inhalaciones. Es decir, el paciente que se fuma 100 cigarrillos va a tener, perdón, 10 cigarrillos va a tener 100 inhalaciones. Y en cada inhalación van todas esas sustancias químicas, como son la nicotina, el seno. Esto va a generar en lo que es el monóxido de carbono, una sustancia bastante tóxica, por la cual el organismo tiene privilegión más que por el oxígeno. Por eso usted va a ver que los pacientes que fuman van a tener que necesitar una hemoglobina y un hematócrito más alto para poder mantener
una circulación adecuada. Los pacientes fumadores van a tener una expectativa de vida mucho más corta, van a tener alteraciones psicológicas importantes y de hecho muchos pacientes inician el hábito del tabaco porque tienen problemas de depresión, por ejemplo, cualquier otro tipo de problema que tengan psicológico o psiquiátrico, los induce al tabaco. Hay nuevas modalidades de tabaco que son los denominados cigarrillos electrónicos, o no de tabaco, sino de fumar, que son los denominados cigarrillos electrónicos, que en Estados Unidos cogieron su auge desde el año de 2007. En República Dominicana tenemos una modalidad bastante peligrosa, que es el uso de la juca. Y más adelante tenemos lo que es el vapor o vapeo. Todo eso está hecho a base de sustancias derivadas del tabaco. Es decir, aunque las personas piensen que es una sustancia que no tiene ningún tipo de problemas para la salud, todas las modalidades de tabaco o de fumar producen daño a la salud. De hecho, desde el año 2019, las CDC de Estados Unidos han aumentado la edad para el consumo de tabaco o para que puedan ser expendidos. O sea, anteriormente a usted le vendían tabaco o sus derivados después de los 18 años. Desde el año 2019 en adelante es a partir de los 21 años de edad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los diferentes tipos de tabaco son dañinos. Por ejemplo, si nosotros venimos aquí, aterrizamos en República Dominicana, ¿qué vamos a tener? Un aumento en el auge de la juca. ¿Cuál es el problema de la juca? Que la juca es consumida por niños incluso, adolescentes y adultos jóvenes, pero básicamente adolescentes. Ese adolescente no se imagina los problemas que le puede acarrear el uso de la juca. Por ejemplo, está demostrado por estudios realizados que el consumir una hora de juca es el equivalente a consumir alrededor de 100 o 150 cigarrillos. ¿Qué implica esto? Que ese fumador de juca que dura 3 horas consumiendo juca, por ejemplo, los fines de semana, viernes, sábado, domingo, más días, es un paciente que se está dañando rápidamente sus pulmones, sus vías digestivas, su vía respiratoria. Es un paciente que tiene riesgos de consumir, de contraer otros tipos de enfermedades, no solamente derivadas del tabaco, porque ya sabemos claramente que el tabaco, con todas las sustancias químicas que tiene, más de 7,000, hay alrededor de 298 sustancias que son cancerígenas. Por ejemplo, el benceno, el alquitrán, todas esas sustancias conllevan a cáncer. Pero cuando estamos utilizando la juca, donde hay 4 personas que están con un solo pitillo, o hay diferentes tipos de aparatos de juca, por ejemplo, que tienen 3 pitillos, 4, etcétera, donde hay hasta 8 personas alrededor de una juca que están poniendo su boca, poniendo sus labios en ese pitillo sin ninguna condiciones de higiene. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que también el paciente fumador, en este caso de juca, de vapor, es un paciente que está propenso a adquirir enfermedades infecciosas. Por ejemplo, se ha visto el auge de la tuberculosis al compartir este tipo de instrumentos. También vamos a encontrar el paciente puede adquirir virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, también puede adquirir los virus del herpes, el herpes simple, labial, que es bastante frecuente en la población mundial, pues se puede adquirir mediante estos instrumentos. De manera que el consumidor de juca no solamente va a tener la posibilidad de tener enfermedades a nivel de los pulmones, sino también otras enfermedades
como ya dijimos anteriormente, como son enfermedades cardíacas, enfermedades infecciosas, etcétera. Con respecto a las enfermedades cardíacas o cardiovasculares, vamos a ver un mayor incremento o posibilidad de que el paciente tenga infarto agudo del miocardio. Doctor, usted ha hecho una Sí, descripción. adelante, Licho. Usted ha hecho una descripción para mí extraordinaria, educativa, de reflexión. Ahora yo le quiero hacer a usted una pregunta que tiene todos los años bregando con lo que es las políticas públicas de salud. Las políticas públicas se financian a través de los ingresos financieros del gobierno y las traza el poder, el Estado, porque participan ahí los tres poderes del Estado. La pregunta es esta, doctor. ¿Es rentable para el gobierno esta permisividad al consumo de tabaco en términos financieros? Es decir, lo que recauda de impuestos el gobierno permitiendo el uso de esa variable, de todas esas variables del consumo de tabaco, de la juca, etcétera, por los impuestos que recibe versus lo que gasta en mantener la salud o en recuperarle la salud a esas personas. ¿Es rentable para el gobierno? Yo le pregunto la balanza, porque yo veo como que los gobiernos no hacen nada para orientar sobre este daño que hace el tabaco, que hacen los cigarrillos, que hacen todas esas variables, incluyendo los cigarrillos electrónicos, por privilegiar los impuestos que estos pagan. Sí, la respuesta clarísima es no es rentable. Hay más daño, hay más perjuicio, hay más gastos del gobierno que debe de invertir más en salud, en las personas afectadas por las complicaciones tanto agudas como crónicas del consumo de tabaco. Por un lado, por ejemplo, toda la tierra que se dedican, por ejemplo, al cultivo del tabaco, estábamos revisando un análisis que hace la Organización Mundial de la Salud. Ese territorio donde se cultiva tabaco podría utilizarse para cultivar otro tipo de, un tipo de frutos, vegetales, que sean aptos y adecuados para el consumo humano, que le dejarían mucho más beneficios a los gobiernos. O sea, están haciendo un análisis de los países productores de tabaco. O sea, si todo ese territorio se dedicara al cultivo de productos agrícolas, sería mucho más rentable y beneficioso para los países que los cultivan. Sin embargo, incluso no han tomado en cuenta lo que ocurre con la salud. Por ejemplo, cuando tenemos actualmente, vamos a suponer, Hospital Traumatológico Negra Flora, Hospital Darío Contreras, ¿cuáles son la mayoría de edades en que tienen personas los accidentes de tránsito? Entre 15 a 40 años. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos a un paciente con una fractura de cadera, de tibia, de fémur, etcétera, que fue ingresado en el hospital X de trauma. Ese paciente lo van a operar mañana. Ingresó y lo van a operar mañana. Pero cuando se detecta que ese paciente es fumador, por ejemplo, de juca, ¿qué ocurre? Que ese paciente tiene que llevarse una interconsulta a neumología. El neumólogo lo evalúa, detecta que ese paciente tiene 2, 3 años consumiendo juca, ya tiene que ponerle un tratamiento a base de esteroides, a base de broncodilatadores, por 3 días, 4 días, una semana. ¿Cuánto tiempo se va a llevar ese paciente para que le realicen una cirugía que iba a salir en 2 días del hospital y ahora a esos 2 días se le agrega una semana? Entonces aquí tenemos el balance que usted quería que le hiciera. Costos por el Estado. Entonces se ha perdido días cama, días recuperación. Ese paciente va a tardar más tiempo en recuperarse. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de un fumador no es el mismo sistema inmunológico de un no fumador, que lógicamente el del fumador es un sistema inmunológico que va a estar deprimido. Si tomamos en cuenta también los
impuestos que adquiere el Estado. Dicho, para nadie es un secreto, y amigos televidentes, que muchos de esas sustancias que se adquieren para el uso, por ejemplo, de la juca, posiblemente no sean sustancias que paguen debidamente la mayoría o muchos impuestos de forma adecuada. O sea, es importante tomar en cuenta esto, que los perjuicios son mucho más grandes que lo que se puede beneficiar el Estado si realizaran campañas, es simplemente realizar campañas educativas para que las personas dejen de fumar o suspendan este mal hábito, dicho. Bueno, habrá que modificar la ley. ¿Otro aspecto que usted quiere tratar de ese tema, doctor? Bien, ya para concluir, lo más importante es que hagamos conciencia. Por ejemplo, no en vano, la Organización Mundial de la Salud dispone de que este día, el día 31 de mayo, sea el Día Internacional del Tabaco o Día Internacional de dejar. Es para que los gobiernos ¿Cuál es el hagan término, doctor, cuál es la denominación oficial de este día? Día Internacional. del tabaco, pero es básicamente para hacer conciencia del daño que hace el tabaco. Ahí se mencionan todas las estadísticas de mortalidad del tabaco. Por eso se dice un día sin fumar, que es el 31 de mayo de cada año, desde el año 1987. Ese es el día que se le llama a la población, que si usted es fumador, ese día no fume y usted verá lo bien que usted se va a sentir. Aunque muchas personas piensan que es difícil dejar de fumar, es cierto, es difícil dejar de fumar. La mayoría de las personas que intentan dejar de fumar fracasan, solamente lo logra el 6%, pero buscando ayuda, usted puede lograr de dejar ese hábito y usted verá lo bien que usted se va a sentir a los 2 o 3 meses de haber dejado de fumar. Usted detalló la estadística de Estados Unidos, habló de más de 6 millones de personas que mueren al año. ¿En el país existe Sí. alguna estadística? No recuerdo que usted la haya dicho. No tenemos, que yo sepa, no tenemos estas estadísticas de mortalidad a consecuencia del tabaco. Recuérdense que en nuestro país, por ejemplo, eh, tenemos también ese problemita con el llenado de las actas de defunción. Aquí en cualquier lugar una persona muere y le ponen que murió de una parada cardiorrespiratoria. Entonces a cada quien que muere se le paró el corazón y se le paró la respiración. Entonces, las actas de defunción tienen varios acápites donde se habla de la causa primaria de muerte. Entonces, un paciente que es fumador, tiene que haber un acápite en esa acta de defunción donde quien desencadenó la muerte en ese paciente fue el tabaco. Un paciente que tenga bronquitis crónica, la bronquitis crónica es secundaria ¿qué? Al tabaco, pero van a poner que se murió por una neumopatía, una enfermedad pulmonar, pero no van a poner por ninguna parte que se murió de que a consecuencia de que fue esa muerte directamente fue del tabaco. Bueno, bueno, doctor, finalmente un último mensaje, envíeselo, porque el 31 vamos a decir un día sin el tabaco. Claro que sí, eso es lo más importante. Si usted fuma, si usted tiene parientes que fumen, por ejemplo, es un llamado que le hacemos a los padres. Es difícil en este siglo XXI el control de los padres con sus hijos. Ahora mismo los hijos quieren gobernar a los padres, pero la situación no debe ser así. Usted debe siempre de escuchar los consejos de su padre, los consejos de su madre. Y yo estoy completamente seguro que el 99% de los padres que tienen hijos que fuman, sobre todo que fuman juca, no están de acuerdo con este hábito. Llévense de sus padres. Vamos a tratar de dejar de fumar. Y usted verá que, como dice el dicho, vamos a construir una sociedad más justa, una sociedad mejor, pero para todos. Ese es nuestro mensaje. Muchas gracias, doctor. Usted ha traído uno de los temas más interesantes, más culturalmente acendrado en la sociedad dominicana. Yo sé que es difícil dejar eso, pero hay que comenzar. En el 2001 se aprobó una ley de no fumar en sitios cerrados
y de obligar a las compañías que anuncian los cigarrillos que digan que el fumar es dañino para la salud. Yo creo que ya eso lo ponen bajitico para que nadie lo escuche, para que siga la gente aumentando el consumo. Gracias, doctor, por su interesante conferencia de hoy y gracias, espero que estemos con un tema igual el próximo lunes. Muchas gracias, Richard. Vamos entonces a una pausa, Manuel, ya después de esta ilustrada presentación del doctor Alfredo Polanco, para entonces nosotros venir y compartir con otros temas. Manuel.